Bueno, como les venía diciendo, tenemos varias cositas para ver antes de caer en el golpe de Estado del 4 de junio del 43, que tiene mucho que ver con las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas argentinas van a presentar ciertas características, muchas similitudes, algunas diferencias, ¿sí? Y van a empezar a cristalizarse fuertemente durante la década del 30. Por Fuerzas Armadas entendemos la unión de las tres armas, ¿sí? Ejército, Armada, que es la Marina, digamos, y la Fuerza Aérea. En este contexto en el que estamos, tiene mucho peso el ejército y las otras fuerzas tienen un peso relativamente menor. ¿Sí? Recién durante la época del peronismo van a adquirir mayor protagonismo, sobre todo la Armada. Pero en este contexto hablamos casi siempre del ejército. ¿Sí? Bueno, como similitudes, lo que tenemos son tres. ¿Sí? Y esto va a ser una constante a lo largo de todo el periodo, ¿sí? Hasta el 83, si quieren, y no sé si no seguirá hasta ahora. Si las Fuerzas Armadas son nacionalistas, son católicas y son anticomunistas. Estos tres ejes van a ser el punto de anclaje siempre de las tres armas y de todos los hechos del periodo, ¿sí? No va a haber procesos que van a ir contra esto, ¿sí? Hay una relación muy tensa entre Perón y la Iglesia Católica, después lo vamos a ver, pero en líneas generales el ejército en sí se mantiene siempre en estos parámetros, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencias tenemos? Y las diferencias van a ir variando a lo largo del tiempo, ¿sí? La primera que voy a contar ahora, por supuesto, tiene que ver con el contexto que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Dentro de este parámetro tenemos que se dividen en dos. A los que están a favor de los aliados, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, estaba derrotada ya, y la Unión Soviética que se había sumado después, ¿sí? Y otros van a estar claramente a favor del eje, ¿sí? Son germanófilos, se los va a llamar, ¿sí? Se van a autodenominar así. ¿A ustedes les parecerá raro cómo en este contexto, ¿sí? Vamos a tener personas aliadas al nazismo, ¿sí? La realidad es que en los años 40, 30 y 40, el nazismo no estaba tan mal visto y no tenía esta carga tan social emocional que tiene ahora, ¿sí? Era un movimiento político con, por supuesto, sus licencias y demás, lo hemos visto en las clases anteriores, pero había una especie de dejar hacer que no había una condena respecto al nazismo tal como existe ahora, ¿sí? Entonces en la Argentina había muchos simpatizantes nazis abiertamente. De hecho, en una parte, creo que en el año 38-39, hubo un mitin muy grande del partido nazi en Argentina. ¿Sí? No era una cosa extraña, ¿sí? Las Fuerzas Armadas nuestras se caracterizaron siempre hasta esta época por ser o por seguir siempre un modelo por ahí alemán, prusiano, ¿sí? Después van a por ahí hacerse más pro Estados Unidos, pero no, era un punto de inflexión importante, ¿sí? A favor de quienes estaban durante la guerra, ¿sí? Y otro punto es el movimiento obrero, ¿sí? Como les conté en el video anterior, las Fuerzas Armadas tienen una relación con el movimiento obrero, ¿sí? Sobre todo mucho de represión. Había una masa obrera que reclamaba, sobre todo a través de sus órganos políticos o sus sindicatos, diferentes acciones, y muchas veces los encargados de reprimir esas marchas eran las Fuerzas Armadas, ¿sí? Acá tenemos dos líneas muy claras y totalmente opuestas, ¿sí? Una es la postura represiva, básicamente es hay que reprimir a los obreros hasta que no estén más, o aprendan, o empiecen a civilizarse, entre comillas, ¿sí? Y la otra rama venía por el lado de la política social, ¿sí? Que justamente el objetivo de las dos es evitar básicamente el comunismo o un protagonismo de los obreros en ese sentido, ¿no? Uno decía, bueno, hay que reprimir hasta que el comunismo no exista más, y otro va a decir, no, no, hay que ayudar a los obreros, darle mejor calidad de vida para evitar justamente que el comunismo se propague, ¿sí? Si ustedes toman un lineamiento, por ejemplo, no sé, vamos a ya no armarlo a Perón, ¿no? Perón va a ser nacionalista, católico, anticomunista, ¿sí? Va a ser germanófilo, va a estar en movimientos que están a favor del eje, de hecho él estuvo un tiempo viviendo en Italia, ¿sí? Y va a estar a favor de la política social, que va a decir cómo una persona que trabaja 15 horas por día, que no tiene aguinaldo, que no tiene jubilación, no tiene nada, obviamente va a ser simpatizante del comunismo que les va a ofrecer todo eso. Si en cambio el Estado le da todas esas cosas, esa persona probablemente deje esa ideología y se una a la nuestra, ¿sí? Esa es una postura. Por ejemplo, tomo otro, Arturo Rawson, nacionalista católico anticomunista. Segunda Guerra Mundial, aliadófilo, ¿sí? Movimiento obrero represivo. Tomo otro, Pedro Pablo Ramírez, nacionalista católico anticomunista. Segunda Guerra Mundial, germanófilo. Movimiento obrero represivo, ¿sí? Van a ver que, si bien por supuesto este cuadro es una simplificación, pero más o menos podemos entrar a ver qué divisiones y qué cositas van a empezar a jugar, ¿sí?
En el golpe del 43, yo les muestro un poquito de cómo fue el golpe o por qué se desata, ¿sí? Pero el primer candidato es Arturo Rawson. Cuando lo ponen a Rawson, el tipo dice, bueno, somos aliadófilos, ¿sí? Y vamos a estar a favor de los represivos. ¿Qué hace? ¿Qué genera esto? Que el sector del ejército que es pro eje y que está a favor de la política social decida desplazar a Arturo Rawson. Si son todas políticas internas que se van a ir dando. Vamos a ver un poquito ahora, justamente aclarado esto, cómo se termina de desarrollar ese golpe. ¿Sí? Bueno, en este contexto que les contaba hace un ratito de Robustiano Patrón Costa como candidato, ¿sí? Aliadófilo y represivo, justamente coincidía más o menos con el perfil de Rawson, varios dirigentes se ponen en contra de esto. Y van a ver a Pedro Pablo Ramírez, que nombré también hace un ratito, y se ponen en contacto como para ver si podía generarse la candidatura de él como posible presidente. Estamos en un contexto de guerra, no era una locura pensar en un general como presidente, lo había sido justo anteriormente, entonces parecía viable esta opción. Cuando Castillo se entera de que su ministro de Guerra está planificando hacer una candidatura presidencial aparte de la que él proponía de Costas, le pide la renuncia y lo echa, básicamente. ¿Sí? En realidad, Pedro Pablo Ramírez no había generado una candidatura, nada, eran todos rumores que se daban, pero por la forma de actuar tan particular de Castillo, le pide la renuncia. ¿Sí? ¿Qué genera esto? Que sea como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Entonces, ahí todos los sectores del ejército que estaban a favor de aliados, a favor del eje y que estaban disconformes con la política de Castillo, deciden avanzar y hacer un golpe de Estado, ¿sí? Hay un montón de factores que se unen para el golpe de Estado, no es solamente esto, que tienen millones de aristas el golpe de Estado, esto es, recuerdo, simplemente un resumen para que más o menos vean las divisiones políticas que vamos a ver ahora dentro de las Fuerzas Armadas, es un ejemplo para eso. Hay un montón de razones, por supuesto que si te pones a pensar en el fraude, la corrupción, la censura, el estado de sitio, la presión de Estados Unidos que nos había bloqueado comercialmente, sí, montones de razones. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta que es hoy por hoy la que nos va a servir para el punto de partida para el golpe. ¿Sí? Bueno, finalmente se anuncia que va a ser el general Arturo Rawson, ¿sí? Cosa que finalmente no ocurre porque cuando empieza a formar su gabinete, deja inesperadamente a muchos miembros que lo habían apoyado en el golpe afuera, entonces esos miembros deciden, no, pará, nosotros te pusimos acá, tenemos que participar, lo terminan desplazando y va a asumir la presidencia Pedro Pablo Ramírez, dando inicio a lo que se va a llamar el periodo de la Revolución del 43, que va desde el junio del 43 hasta febrero del 46. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a ver justamente ese proceso.